Bueno, es un saludo a esta comunidad de pedagogos que tú vienes representando, con la idea, la sugerencia de que no le tengan miedo a el pensar filosófica o epistemológicamente su disciplina, porque eso les permitirá enriquecerla. Bueno, a partir de los 15 minutos que tengo para exponer estas ideas, en lugar de leer el trabajo, sintetizo muchas cosas. Pero primero 3 cuestiones. Hay una corrección al título, en que en el programa aparece tal cual de pedagogos a pedagogos, y yo la ponencia la puse de pedagogos con mayúscula a pedagogos con minúscula y cursivas. Y eso tiene una explicación que se planteará a lo largo de esta exposición. En realidad se refiere a los pedagogos de antes y los pedagogos de ahora. Una segunda aclaración es, o un paréntesis, es que por ahí hay una espinita clavada en no sé qué cuerpo, que sería si los pedagogos de los que vamos a hablar, de los que se habla, son pedagogos o educadores, porque en las historias de la educación uno encuentra con mucha frecuencia hablar de, y me voy a referir a los mexicanos, reexamen, etcétera, y los tratan como pedagogos o como educadores. Entonces es una interrogante que tengo ahí presente y espero que mi colega Olmedo, en su ponencia, nos diga que hay algunas cosas. Tengo un interrogante, a ver si por ahí van estas cuestiones en cuanto a la pedagogo como interrogante. Buena producción del viaje. Y tercero, dada la brevedad del tiempo que tenemos, pues entonces insisto, en lugar de leer así, voy a platicar. Aunque leyendo algunos fragmentos puede yo alcanzar rápidamente del trabajo. Bueno, ¿por qué grandes pedagogos entre comillas? Yo sugiero que puede ser por 2 razones, entre las muchas razones que pueda haber. Y serían el que los pedagogos, grandes pedagogos, no tenían al debate epistemológico, que si se podían enfrentar con aplomo y con sangre caliente y con decisión, etcétera, al debate epistemológico y pedagógico. Y además, segunda característica por la cual los considero grandes, es que, obviamente, sabían epistemología, aparte de los sustantivos de su disciplina, o sea, la pedagogía misma, sabían epistemología, o por lo menos tenían acercamientos a las cuestiones filosóficas de la ciencia, que es en este caso la epistemología, ¿no? Entonces, puede haber muchas razones por las cuales hay grandes pedagogos, de los cuales quizá aquí los colegas nos planteen también esas cuestiones, por sus doctrinas, por su manera de acercarse a la vida educativa del país, en este caso México, etcétera, pero yo esas las dejo de lado para hablar de esas 2 características que para mí los hacen grandes pedagogos. Y voy a traer a colación a 2 pedagogos mexicanos que ilustran esa grandeza de la que yo voy a hablar. Esos pedagogos son Abraham Castellanos y Torres Tintero. Y voy a leer, bueno, no lo leo si no me empiezo a gastar tiempo. Hay 5 temas que yo trabajo en la ponencia, así muy apartadamente como ponencia, que son los que voy a plantear rápidamente. Es un debate epistemológico que se da entre Torres Tintero y Abraham Castellanos a raíz de el tema de la enseñanza de la lectura y la escritura a principios del siglo XX, bueno, que es la época en que ellos hacen sus planteamientos y demás. Y esta polémica se publicó en un textito en 1917, si mal no recuerdo, aquí está la nota, pero no la busco ahorita,
en donde se da ese debate, el planteamiento de un pedagogo, la respuesta del otro pedagogo, otra intervención de Torres Quintero, por ejemplo, y la respuesta de Castellanos, etc. Ese debate epistemológico que está en un librito que no es fácil conseguir, creo que se puede hacer el intento. En todo caso, yo tengo una fotocopia, si alguien la quisiera, pues podríamos ver cómo lo hacemos para reproducirla. Hay 4 temas que discuten epistemológicamente, al menos 4 temas que son los que yo rescato y que quiero plantear aquí. 1, el de saber pedagogía. 2, el de la marcha analítica versus marcha sintética en el proceso del aprendizaje y de la enseñanza de la lectoescritura. 3, el fonetismo puro. Y 4, empirismo y cientificismo. Sobre el primero, Abraham Castellanos, el dilema o la polémica epistemológica en este términos. Castellanos acusa a Torres Quintero de que simple y llanamente no sabe pedagogía. ¿Por qué? Porque Torres Quintero, dice Abraham Castellanos, desconoce o confunde las epistemologías en juego. Esto es, que Torres Quintero, según Castellanos, no puede distinguir y no sabe pedagogía, en tanto que confunde los métodos de investigación con los métodos aplicados de la pedagogía aplicada. La pedagogía filosófica a la pedagogía aplicada no alcanza a distinguir, para él son lo mismo, etc. Entonces, el problema epistemológico que Castellanos le restrega en la cara a Torres Quintero es que simplemente no sabe pedagogía. Este sí lo voy a leer porque es, para que sea textual, dice, Torres Quintero, sus conocimientos dejan mucho que desear y habrán de repercutir en lo epistemológico, dice por ahí Abraham Castellanos, ¿no? Y la respuesta de Torres Quintero va también en términos epistemológicos, retomando esa acusación de ignorancia de la pedagogía, es justamente decir que el que no sabe de pedagogía es Abraham Castellanos, a pesar de que tuvo un maestro insigne, que sería Rézamen, y que tan no sabe pedagogía Abraham Castellanos que él no alcanzó a comprender lo que decía Rézamen respecto a estos métodos de investigación y métodos de la pedagogía aplicada, ¿no? Entonces, en la controversia que aparece en ese texto, la acusación va y viene del que no sabe pedagogía es Torres Quintero y el que no sabe pedagogía es Abraham Castellanos. Pero eso, que podría parecer efectivamente como un pleito casero entre pedagogos, en realidad es un pleito epistemológico. Es decir, yo aquí estoy sintetizando los argumentos epistemológicos que da cada uno de ellos, pero es una disputa que tiene un trasfondo epistemológico, y esa disputa en la que se enfrentan ellos dos es algo que, y me remito a lo que decía hace un momento, caracteriza a esos pedagogos y que desde mi punto de vista eso los hace grandes, que no le tienen miedo a estos enfrentamientos. Bueno, lo dejo ahí el primer punto, saber pedagogía. Hay una acusación de ignorancia. La segunda cuestión, hay una disputa entre la marcha analítica y la marcha sintética respecto a la enseñanza de la escritura y la lectura. En este caso, Castellanos acusa a Torres Quintero de ser un principiante al defender la marcha sintética. ¿Por qué? Porque la marcha sintética, dice Abraham Castellanos, no existe, esto nunca ha existido, sino que la manera correcta y adecuada de enseñar a leer y escribir es de una forma analítica. Y esto lo plantean los autores de esta manera.
Dice Castellanos, perdón, Torres Quintero dice que la pedagogía general y la filosofía, no, esta es otra, la cita anterior, perdón, por eso no quería leerlos, pero creo que es importante. Torres Quintero sostiene que la marcha sintética que siguió en su desarrollo de la lengua primitiva nos indica que la letra, la articulación fue preexistente a la lengua formada. Y Castellano señala que no existe la síntesis que defiende Torres Quintero, ni ha existido nunca, y que sin ninguna exageración podemos afirmar que la primera palabra del lenguaje humano fue analítica. En ese terreno epistemológico está, sí, aparentemente está en el sustantivo, como en términos de enseñanza, o de enseñanza de la lectura y la escritura, pero en el fondo está planteándose cuál es metodológicamente, epistemológicamente, la marcha que es constante en la enseñanza de la lectura y la escritura. Y esa pugna entre los dos se manifiesta en la que cada quien defiende, mientras que Torres Quintero defiende la sintética, Abraham Castellanos defiende la analítica. Entonces, esta segunda controversia se da en términos de esta postura que cada quien tiene respecto a la marcha de la enseñanza de la lectura. Me brinco al tercer punto ahora, el fonetismo puro. En este caso, Abraham Castellanos, estoy hablando de que Abraham Castellanos acusa al otro por cuestiones meramente de escritura, pero en el texto no es que siempre sea Castellanos el que acusa, ¿no? Sino que Torres Quintero también está acusado. A Castellanos le acusa a Torres Quintero de reclamarle torpemente no definir este fonetismo. ¿Qué cosa es el fonetismo puro? Porque Abraham Castellanos sostiene que hay un fonetismo puro en el lenguaje y obviamente en la lectura y la escritura. Y acusa a Torres Quintero de que Torres Quintero no le entendió, porque además le exige que defina qué es el fonetismo puro. Y Abraham Castellanos le dice que eso es un absurdo, porque él, cuando en su texto plantea la defensa del fonetismo puro, está pensando en docentes, está pensando en gente que conoce pedagogía. Y dice por ahí en un texto, que insisto no voy a leer porque si no me empiezo a perder también, dice que el que Torres Quintero desconozca lo que es el fonetismo puro no es culpa de Castellanos, es culpa de su ignorancia respecto a esto. Y que es como si le pidiera a alguien, a un zapatero, para enseñarle a hacer zapatos, pero que ya es un zapatero que hace zapatos, que le enseñara qué cosa es los instrumentos de la zapatería, o enseñarle al barbero, que ya es barbero, lo que son los instrumentos de la barbería. Entonces, en ese sentido dicen, pedirme que yo defina lo que es fonetismo puro a los que ya saben lo que es fonetismo puro es un absurdo. Eso es de lo que está acusando Abraham Castellanos Torres Quintero. Pero Torres Quintero responde diciendo que no se trata nada más de esto. Es decir, si se trata de un trabajo científico, porque sería el último punto que vamos a tocar en todo caso, si se trata de un trabajo científico, una mínima condición para comportarse científicamente es la definición. Es decir, definir los términos que se están empleando. Y si Castellanos emplea la expresión de fonetismo puro, lo mínimo que se espera es que defina qué es esto. Y la negativa de Castellanos, diría Torres Quintero, es una muestra de su falso cientificismo, ¿no? Bien, entonces, esa es la manera sintética de plantear esta tercera temática de confrontación en terreno epistemológico. Y la cuarta y última, que quizá es la más importante en el sentido más clara epistemológicamente, es cuando se enfrentan empirismo y cientificismo. Ambos autores se consideran como pedagogos modernos y ambos están formados en escuelas distintas.
Abraham Castellanos está formado en la escuela de Rex, me decía hace rato, que se caracteriza por un intento de cientificar el trabajo pedagógico, es decir, él toma la pedagogía como ciencia, Rexamer, y esto se le inculca a Castellanos. En cambio, Torres Quintero está formado a partir de la escuela norteamericana, que es muy característica por su empirismo. Y entonces, aquí se enfrentan dos posiciones epistemológicas, la que es una postura empirista de Torres Quintero, que es una postura cientificista de Abraham Castellanos. Y esta polémica se desenvuelve en términos de esto. Esto es, Abraham Castellanos acusa a Torres Quintero de ser un mero empírico, es decir, usted no se dedica más que a la pura experiencia, pero no sabe nada de teoría, y para ser un pedagogo hay que saber teoría, diría en otras palabras Abraham Castellanos, mientras que Torres Quintero responde a esto diciendo que el carácter científico que Castellanos quiere imprimirle a su posición que da en ese texto, donde él habla de su manera de enseñar a los niños a leer y escribir, es una postura científica, pero que en realidad es una falsa ciencia, un pseudocientificismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se niega a dar definiciones, se está rompiendo con los que serían, digamos, los requisitos, los requerimientos para hablar científicamente. Bueno, estos 4 puntos que brevemente plantear aquí son los que están desarrollados con más amplitud en la ponencia, que la termino yo de esta manera. Y ahí sí voy a permitir leerla, porque si no, nada más se queda en la pura verborrea mía. Son unos cuantos párrafos, de manera que será breve. ¿Por qué considerar a Castellanos y Torres Quintero como grandes pedagogos? Para el ámbito mexicano lo son por su presencia en la educación mexicana en el periodo que comprende las postrimerías del siglo XIX y los inicios del XX, ya por su connotada producción disciplinaria que marcó significativos hitos, por su labor áulica en los intentos por colocar a la educación lo menos lejana posible de avanzadas culturas educativas de otras latitudes, o por sus incursiones en aspectos administrativos o de gestión, como pomposamente son llamados ahora tales actividades. Ambos pertenecen a generaciones innovadoras en terrenos de enseñanza, se dedican a políticas relacionadas con la educación y dedican su vida a la escuela. Todo ello los hace grandes. Pero lo que me interesaba a mí rescatar en la ponencia es una característica común en aquellos pedagogos que brilla por su ausencia en los actuales. Aquellos no le temían a la polémica, al cuestionamiento e incluso a la diatriba en el terreno sustantivo de su disciplina, pero tampoco a la disputa en terrenos filosóficos en general y epistemológicos en particular, característica que he tratado de rescatar en este trabajo a través de 4 tópicos epistemológicos que ventilan entre ellos. Problemas como el de los saberes pedagógicos, el de la marcha de la lectoescritura, el del fonetismo o el del cientificismo aquí señalados, son indudablemente tópicos de la pedagogía, pero Torres Quintero y Castellanos se encargan de descubrir los aspectos epistemológicos que les subyacen, recrearlos y discutirlos sin los temores que atacan a los pedagogos actuales. Eso me parece hace grandes a esos pedagogos decimonónicos cuya escuela se ha perdido en aras de enigmáticas razones que enarbolan la consigna de una pedagogía para los pedagogos, no para los filósofos, que solo buscan disfrazar su rechazo a cualquier introducción epistemológica. O dicho en otras palabras, lo que hace grande a los pedagogos de antaño, pedagogos con mayúscula, es que sabían y no temían a la epistemología. Los pedagogos con minúscula de hoy, no. Bueno, gracias. Perfecto.